el secreto que la abuela guardó en silencio. Cachoeira, pequeña joya en Brasil, guarda un secreto tan denso que podría cortar el aire. Las galletas doradas y los pasteles de fresa de Matilde, de 78 años, son solo una tapa en el frasco de su vida. Por fuera, su pastelería parece un lugar de risas y alegría, pero dentro, sombras se mueven con cada dulce que hornea. La abuela siempre con el delantal atado y enredando los cabellos canosos. Esconde una historia que la ha traspasado como un rayo, un amor traicionado que nunca ha dejado de latir en su pecho. Empezó todo con un susurro. Matilde podía recordar cómo las letras bailaban en sus manos temblorosas cuando un día recibió una carta que, como un fantasma, la llevó al pasado. La caligrafía era conocida, pero el contenido era un eco de advertencia. Roberto, su yerno, el hombre que llevó su familia al borde del abismo, estaba de regreso. El nudo en su garganta se apretó, rumiando su dolor. Apenas miró a su hija Luía, quien la anima. «Mamá, habla. Es el momento de enfrentar lo que guardas», le decía entre risas y miradas que chisporroteaban como la luz del sol sobre el río. Pero el miedo de Matilde persistía. Pensar en Roberto era como ascender por un acantilado. Aliviaba el dolor de la altura, pero la caída siempre acechaba. Las manos de Matilde temblaban al recordar el día de la traición, el día que su confianza se convirtió en cenizas. Cuando él se fue, ella se quedó con el eco de mentiras en su corazón, un silencio pesado, algo demasiado grande para cargar. El murmullo del mercado la sacó de sus pensamientos. Los gritos lejanos de la gente recordaban que la vida continuaba. Pero al abrir la carta un poco más, otra parte de su pasado resurgía, el eco de risas y promesas, sueños compartidos que se habían esfumado. La indagación en su corazón se duplicó. Debía confrontar a Roberto, el hombre que se había llevado su paz. Y justo ahí, cuando estaba a punto de decidir si dejar que ese viejo dolor la dé, la puerta se abrió. Una figura familiar asomó, con una sonrisa que heló la sangre de Matilde. Era Roberto. El pasado la había alcanzado. ¿Tendría el valor de desmembrar sus secretos y enfrentar a quien había traicionado su confianza? ¿O dejaría que el silencio continuara apoderándose de su vida? ¡Hey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó su suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La puerta se abrió lentamente, revelando a Roberto en su traje desgastado, con la sonrisa que alguna vez le había derretido el corazón. El aire se volvió denso, como si la gloria del pasado hubiese entrado junto a él. Matilde se congeló. Los gritos lejanos del mercado parecieron desvanecerse, absorbidos por el peso del instante. «Matilde», murmuró él, su voz como miel, pero envenenada por recuerdos amargos. «He vuelto». Ella sintió cómo el nudo en su garganta se apretaba más, como si la manija de la puerta se compadeciera de su angustia. Luía, que había estado atenta detrás del mostrador, dio un paso al frente. «¿Qué haces aquí?» Su voz resonó con un eco de desafío. Las miradas se cruzaron y en la fracción de segundo, Matilde vio una chispa en los ojos de su hija. «¿Desafío? ¿Coraje?
Una chispa que no había existido en ella durante tantos años. Vine a pedir perdón, dijo Roberto, con una despreocupación que portó como un cuchillo. Hay algo que debes saber. Matilde sintió que el aire se le escapaba. La masa en su mano se volvió pesada. Se preguntó cuántas veces había soñado con este momento. Sin embargo, en lugar de alivio, solo había un abismo de ansiedad en su pecho. Lo que hiciste fue imperdonable, respondió Luía, con la pasión de una leona defendiendo a su cría. A mí nunca me gustaría que volvieras a acercarte a ella. Dio un paso hacia Matilde, el aliento entrecortado. Pero Roberto no se dio por vencido. Sé que no me creen, pero necesito que me escuches. Tengo razones que cambian todo. Matilde se encontró mordiendo su labio, el miedo y la curiosidad batallando en su interior. ¿Qué significan esas razones?, preguntó, su voz un susurro entre las sombras de su corazón. Entonces, el inesperado golpe llegaría. Fue un teléfono que vibró, incontenible sobre el mostrador. Luía, distraída, tomó el celular sin pensar. Su rostro se tornó blanquecino mientras leía el mensaje. «No puede ser», murmuró, como si el cielo se hubiera caído sobre su cabeza. «El hospital llama», dijo ella con voz temblorosa. «Dicen que mi padre, el papá de Matilde, está grave y que hay un secreto, algo que se revelará». Matilde sintió que su mundo daba vueltas. ¿Qué tiene que ver esto con Roberto? Su mente giraba a 1000 por hora, y en ese momento todos los rostros conocidos se volvieron extraños. Roberto se quedó en silencio. Sus ojos se cerraron mientras un sudor frío le bañaba la frente. No podía decirlo antes. No tenía pruebas, pero... Las palabras quedaron atrapadas en el aire. Matilde, entre el miedo y la inquietud, sintió como una sombra se deslizaba entre ellos. «¿Qué probabas?», preguntó. Su voz, ahora dura como el acero. «Esa carta fue solo parte de algo más grande. Siempre supe algo que podía destruirte. Destruirnos a todos». El caos rugía dentro de Matilde. Sus sueños de venganza, de paz, se disolvían. Todo lo que habían construido ahora temblaba en el vacío. Cuando Luía giró el teléfono para mostrarle el mensaje, la pantalla iluminó la revelación de un nombre: Santiago, su marido y el padre de Luía, desaparecido años atrás con un secreto que podía reescribir su historia. Matilde miró a Roberto y en ese momento todo lo que creía saber sobre él, sobre su pasado, comenzó a desmoronarse como un castillo de arena. ¿Qué nueva verdad estaba por desatarse? ¿Cómo moverse en medio de tanto dolor y revelaciones? La campana de la tienda sonó otra vez, como un eco de un destino incierto que se aproximaba. Y en la sala de su corazón el silencio empezó a gritar. Matilde sintió que el aire se volvía más pesado. Cada palabra de Roberto resbalaba en su mente como agua en un desierto. La revelación de su padre en el hospital retumbaba en sus oídos. Sus manos temblaban. La masa de galletas en su mano parecía transformarse en plomo. ¿Qué? La voz de Luía retumbó, llena de incredulidad. «No puede ser». Sus ojos se encontraron con los de Matilde. Una mezcla de temor y determinación chispeaba en el aire. Roberto, con esa mirada oscura, parecía contener un océano de secretos, pero las palabras lo abandonaron. La tensión crecía. «Lo que sé sobre tu padre, lo que nunca te conté», comenzó a decir, pero fue interrumpido. Antes de que pudiera continuar, sonó un grito desgarrador desde la puerta de la pastelería. «¡Matilde! ¡Mamá!», corrió hacia el fondo, su rostro pálido como la harina. En ese instante todo se volvió caótico.
El sonido de la campana resonaba con una urgencia desesperante, mientras una figura se precipitaba hacia adentro. Era un joven, sucio y desaliñado, con ojos que parecían buscar respuestas en cada rincón. ¡De Santiago! Lanzó la palabra como una flecha, su rostro azul de pánico. Fue como si el tiempo se detuviera. Matilde sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Santiago, su marido, el hombre que había desaparecido hacía tantos años, allí estaba vivo. La reacción fue inmediata. Era como si un torrente de oídos sordos acomodara un puñado de historias en su interior. Santiago entró tambaleándose, la mirada desenfocada. «¡Necesito ayuda!», gritó mientras se aferraba al mostrador. «No tengo tiempo». «Hay cosas que deben saberse. Matilde, escucha». Matilde se quedó paralizada. Un nudo en su pecho se intensificó. Tú no puedes estar aquí», murmuró, pero el eco de su propia voz sonaba distante, como si las corrientes del tiempo la arrojara de una orilla a otra. «No hay tiempo para explicaciones», interrumpió Roberto, los ojos fijos en Santiago. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde». ¿Qué significaba eso? ¿Qué malevolencia se escondía detrás de aquellas palabras? ¿De qué hablas? Matilde, luchando entre la desconfianza y la esperanza, dio un paso adelante, pero de repente el joven se desmayó. Su cuerpo cayó al suelo como un muñeco de trapo. «¡Santiago!», gritó Matilde, dejándose llevar por la desesperación. Fue como si parte de su vida se hubiera desvanecido en ese instante. La presión social se acumuló en la tienda. Clientes que merodeaban afuera empezaban a asomarse. Murmullos de sorpresa inundaban el ambiente. «¿Qué está pasando aquí?», resonaron voces confusas. Matilde miraba, la mente abrumada por imágenes de su vida con Santiago, los recuerdos de lo que perdieron. La culpa y la ira se entrelazaban en su mente. «Escucha, debes esconderlo», dijo Roberto, casi como un susurro, mientras Luía se agachaba junto a su padre, temblando. «¿Por qué? ¿Qué está sucediendo?». La angustia de Matilde crecía. Sus pensamientos se arrastraban en un laberinto, y mientras la multitud se amontonaba, como sombras que esperaban ver un espectáculo, Roberto se acercó a Matilde. «Santiago no es quien crees. Hay un secreto detrás de su desaparición que puede destruirlo todo. Eso que te oculté, lo que el hospital ha descubierto». Matilde sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Su voz apenas era un susurro, pero la tormenta de emociones en su pecho rugía con una ferocidad desmedida. «Su vida está ligada a un mundo que nunca imaginaste, y antes de que termine la noche, todo se revelará». Una mano helada le bajó por el brazo. Sus ojos estaban fijos en Roberto, y en ese momento lo que debería ser una noticia de alegría se convirtió en un abismo de incertidumbre. La campana sonó una vez más, esta vez como un lamento en el viento. La pastelería se convirtió en un escenario de desconfianza entre las sombras. ¿Qué verdad estaba por estallar en sus rostros? ¿Y quiénes eran realmente estos hombres que marcaron su vida? Con el oscuro horizonte de secretos esperando ser revelados, Matilde sintió que el silencio finalmente se rompía, pero a un alto costo. ¿Podría sobrellevar un nuevo peso en su vida o sería toda la estructura de su ser desmoronada por las verdades que aún no conocía? La campana sonó una vez más, resonando en el aire tenso.
Matilde sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza. La figura que yacía en el suelo parecía tan frágil como si toda su historia se estuviera apagando en ese instante. Luya se aferró a su madre, aterrorizada, mientras los murmullos afuera se elevaban como un coro confuso. ¡Santiago!, gritó Matilde, pero su voz salió quebrada, como si cada sílaba estuviera atada a una cadena de años de dolor y ausencia. La multitud ya había comenzado a agruparse en el umbral de la pastelería, rostros ansiosos, ojos curiosos, buscando un espectáculo. Luya se arrodilló junto a su padre, ansiosa. «Despierta, papá». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y la desesperación dibujaba líneas en su rostro. Matilde se acercó lentamente, su pecho apretándose al ver a su esposo, al hombre que había creído perdido para siempre. Roberto retrocedió rígido. Una sombra oscura cruzó su rostro. «No deberías haber vuelto, Santiago». «Hay fuerzas en juego que no entiendes», murmuró, casi a sí mismo. El temblor en su voz era palpable, como si conociera una verdad que Matilde no podía comprender. «¿Qué quieres decir?» Matilde, en estado de shock, sintió que el aire se le escapaba. La confusión la envolvía en una red de preguntas y de miedo. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado?» El cuerpo inerte de Santiago no respondía. Matilde se inclinó hacia él, tocando su brazo. Todo parecía un sueño, y sin embargo, el frío de su piel era real. «Necesito que despiertes, por favor». Entonces un grito desgarrador surgió de la muchedumbre. Una mujer al fondo se abría paso entre la gente. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. «¡Alto! ¡No se acerquen!». La voz era estruendosa. Los murmullos se convirtieron en un alboroto inquieto mientras miraban hacia ella. Era Clara, la hermana de Matilde, quien había estado ausente durante años. «Clara, ¿qué haces aquí?». Matilde sintió que su voz se quedaba atrapada en su garganta. La joven avanzaba con determinación, su rostro marcado por una mezcla de dolor y furia. «Ellos no pueden saber la verdad», gritó Clara, su mirada fija en Roberto. «No pueden saber lo que realmente sucedió». Matilde se sintió mareada. «¿De qué hablas, Clara? Él es Santiago, mi marido, el padre de Luya, el hombre que creía muerto. Debo ayudarlo». «Entonces no puedes», exclamó Clara, bloqueando el camino hacia su esposo. «No puedes tocarlo. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas». Su voz temblaba, pero en sus ojos había una dureza que Matilde nunca le había visto. Roberto dio un paso hacia adelante, como si intentara protegerlos a todos. «No puedes salvarlo. Santiago es parte de un secreto que arrasará con ustedes. Nadie ganará si continúan. Esto es una llamada de atención». «¿Qué secreto?». La angustia de Matilde se transformó en furia y el miedo se convirtió en claridad. Clara estaba agitada. Las palabras se precipitaron de su boca. «Tu padre lo sabe. Todo esto es un juego de apuestas. Él es el motivo por el cual Santiago desapareció. El mundo se detuvo». ¿Qué significa eso?», le preguntó Matilde. El nudo en su estómago crecía. El dolor y la ira se entrelazaban en su corazón. Se enteró de que él estaba involucrado en algo peligroso. «Tu padre está ligado a un pueblo que quiere su cabeza. Santiago nunca debió volver», reveló Clara, su voz casi un susurro. Pero ese susurro resonó como una explosión en el pecho de Matilde. Las palabras se deslizaron como un rayo
y rompieron la frágil paz de su vida. Todo lo que creía, todo lo que había sentido, estaba construido sobre mentiras y secretos oscuros. «No, no puede ser», gritó, sintiendo que el suelo se desmoronaba a su alrededor. La campana sonó otra vez, y mientras la multitud miraba boquiabierta, algo en Matilde cambió. La determinación la invadió, sabiendo que ya no podía ocultar su miedo, ya no podía permitir que los secretos las controlaran a ella y a su familia. Los ojos de Santiago se abrieron de repente y Matilde contuvo la respiración. «Matilde, necesito que confíes en mí», murmuró él, pero su voz era casi inaudible, como un eco distante. Matilde sintió su mundo tambalearse una vez más. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo enfrentar las revelaciones oscuras que amenazaban destruirlo todo? ¿Con quién podía realmente confiar mientras las sombras de la verdad seguían acechando? La tormenta estaba a punto de desatarse y la última verdad estaba por revelarse. Matilde se quedó paralizada al escuchar la voz de Santiago. Una mezcla de alivio y terror inundó su ser, como un río desbordado, incapaz de fluir sin arrastrar todo a su paso. «Matilde, necesito que confíes en mí», insistió él, pero las palabras parecían más una súplica que una promesa. El aire era denso, incluso los murmullos de la multitud parecían consumidos por la intensidad del momento. Clara se acercó y de repente su rostro se tornó extraño, como un lienzo don. Él no es quien dices. No puedes confiar en Santiago. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad tembló en la voz de Matilde. Justo cuando se disponía a dar un paso hacia su esposo, Santiago de repente se convulsionó, como si un rayo hubiese atravesado su cuerpo. Matilde gritó: «¡Santiago, no!». Pero su súplica fue ahogada por el caos. Las luces de la pastelería chisporroteaban al compás de la tensión. Santiago se retorció en el suelo, y los gritos de Luis la llevaron al borde del colapso. «¡Papá, despierta!», suplicó, mientras las lágrimas caían de sus ojos. «¡Llamen una ambulancia!», gritó alguien en la multitud. Pero en el parpadeo de un instante, el tumulto exterior se mezcló con el horror que se cernía en el aire. Y de repente, un sonido explosivo quebró la calma. ¡Un disparo! El sonido resonó como un eco mortal. Matilde se hizo a un lado, el horror congelándole el aliento. Clara fue la primera en caer, la sangre manando de su brazo. El caos estalló. Todos daban vueltas. Algunos corrían hacia la salida. «¿Quién disparó?», alguien gritó, mientras Matilde se lanzaba hacia Clara. Pero en el fondo de su mente, la confusión reinaba más que el pánico. «¡Santiago!», Matilde se giró. El tiempo parecía ralentizarse. Veía a su esposo todavía en el suelo. Pero no solo eso. Con horror observó cómo sus ojos, antes llenos de desespero, se oscurecían en una calma perturbadora, y un leve destello de una sonrisa apareció en sus labios. «Lo siento, Matilde», murmuró en un susurro, como si todo hubiera sido un juego, un engaño bien orquestado. Todo ha estado bajo control. La revelación la golpeó como un puño. ¿Qué? Las palabras apenas salieron. Su mente daba vueltas, tratando de comprender. La multitud a su alrededor clamaba confusa, distraída por el caos. Clara gemía, la sangre manchando el suelo, mientras los curiosos se agolpaban en la entrada. «¡Llévala de aquí!», gritó Roberto, pero había un brillo en sus ojos que Matilde nunca había visto. «Antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde? ¿Qué significa eso?».
Matilde se volvió hacia él, la ira ardiendo dentro de ella. La apariencia de Roberto se vislumbraba como alguien que conocía más de lo que estaba dispuesto a compartir. La situación se tornaba cada vez más oscura. Hombres y mujeres gritaban en susurros cargados de pánico. «Eres parte del juego, Matilde. Siempre lo fuiste. Siempre fuiste el objetivo», dijo Santiago, levantándose lentamente, lágrimas asomando en su mirada. Su rostro se tornó en una mueca, una mezcla de tristeza y venganza. Como un torrente, Matilde se sintió atrapada en una red de secretos, un laberinto sin salida. ¿Qué había hecho? ¿Qué habían hecho todos? Luía, que apenas pudo mantenerse en pie, la miraba. Su hija era el reflejo de su dolor. «Mamá, no, no debes confiar en él». Pero antes de que pudiera procesar, el murmullo se tornó gritos. Una segunda detonación sonó, esta vez fuera de la tienda. Era el clamor estruendoso de un vehículo que se estrelló contra la fachada. Todo se convirtió en un fiasco de cuerpos volando y Matilde cayó al suelo, el mundo girando en una confusión de sombras y gritos. Y en medio de aquel caos, entre el polvo y las lágrimas, una figura emergió de las sombras. Era Clara, pero no era Clara. Tenía algo en sus manos, un objeto que brillaba con fuerza. ¿Vas a dejar que esto se repita?, se cuestionó aquel semblante tan similar al de su hermana, pero con una expresión helada. «Porque no va a terminar bien. Esto va más allá de ti y de mí». La campana sonó por última vez, pero el eco era diferente, ominoso. La multitud, atrapada en su horror, no comprendía. Matilde se dio cuenta de que toda su vida, todo lo que había creído, estaba a punto de desmoronarse. «¿Quién es?», gritó, pero la respuesta nunca llegó, y el misterioso brillo en la mano de la mujer se reflejó como un faro en la oscuridad. Con cada instante, la revelación se extendía, y en su pecho el eco de preguntas sin respuesta seguía resonando. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo manejar el caos que se avecinaba? La campana final resonó y el silencio se fue de la mano de una verdad aplastante. La campana sonó por última vez y el caos se desató. Clara, la figura sombría que solía ser su hermana, avanzaba con determinación. El brillo del objeto que llevaba en la mano iluminaba la penumbra de la pastelería, pero al mismo tiempo su belleza era perturbadora. La multitud retrocedió, asombrada, mientras Matilde, con el corazón en un puño, se preguntaba qué demonios estaba ocurriendo. «Déjalos en paz, Clara», gritó Roberto, pero su rostro estaba pálido, como si supiera más de lo que decía. «No te atrevas a hacer lo que creo que vas a hacer». «¿Hacer? Les voy a dar una oportunidad de salvarse», respondió Clara, su voz cortante como un cuchillo. Que si no actúa ahora, nadie saldrá bien parado cuando esto termine. Y en un giro inesperado, alzó el objeto que tenía en la mano. Era un pequeño dispositivo que brillaba con una luz azulada y vibraba intensamente, como si tuviera su propia vida. De repente, un estallido ensordecedor resonó en la pastelería, una onda de energía que hizo vibrar las paredes. Las luces parpadearon y el aire se cargó de electricidad. Matilde sintió un escalofrío recorrer su columna. «Clara, no», pero su desesperación se ahogó entre el estruendo y el miedo. «¿Qué es eso?». «Una oportunidad de salir de este lío», contestó su hermana. Sus ojos alocados reflejaban el caos que se avecinaba. El accidente, las verdades, todas las mentiras siempre han estado atadas a esto. De repente todo se volvió un torbellino. Clara pulsó un botón en el dispositivo y el aire se iluminó con una luz cegadora. Las figuras de la pastelería temblaron y Matilde vio cómo las imágenes en las paredes, viejas fotos de su familia y momentos felices,
comenzaron a distorsionarse, girando como un carrusel maldito. En un instante, el rostro de Santiago se tornó borroso y su figura empezó a desvanecerse. Su mirada, una mezcla de confusión y terror. «¡Matilde!», gritó él. Su voz sonó como un eco lejano. Mientras la conexión se rompía, la multitud gritó. Algunos intentaron escapar, pero las puertas se cerraron con un golpe. Era como si el universo estuviera cambiando a su alrededor. «¿Qué has hecho, Clara?». Matilde se sintió atrapada. Cada respiración era un desafío. «He creado una brecha. Esta es nuestra única oportunidad», Clara gritó, mientras las luces continuaban chisporroteando, llenando el espacio de una energía palpable. Este aparato puede abrir un camino, un pasado alternativo. Ya no somos las mismas personas, Matilde. Nunca lo fuimos. Los ojos de Luía estaban llenos de terror, buscando la seguridad de su madre, mientras las paredes parecían cerrarse. «¿Qué quieres decir? ¿Qué eres?», preguntó, los labios temblando, como si cada palabra hubiera sido un golpe en su pecho. El rostro de Clara cambió, una mezcla de determinación y dolor. «Soy quien siempre he sido». «Pero también la guardiana de la verdad. El pasado se ha vuelto nuestro peor enemigo. Santiago, él es más que un esposo. Tiene secretos que ni tú misma conoces». Él no es tu verdadero amor». Las palabras de Clara como dagas atravesaron el corazón de Matilde. Todo lo que había creído, todos esos momentos, ¿eran una mentira? Santiago empezó a desvanecerse más rápidamente, su figura desmaterializándose mientras Matilde caía de rodillas. «¡No! ¡No puede ser cierto!». Al borde del colapso, el dispositivo comenzó a pulsar con más fuerza. Las luces parpadeaban violentamente, llenando la habitación con una intensidad tan abrumadora que hizo temblar a todos. La campana sonó, pero esta vez resonó como un lamento, un presagio de lo que vendría. «Matilde, confía en mí. Santiago necesita ser salvado», gritó Clara, su voz desapareciendo en el caos. Las palabras se desvanecieron, y en esa fracción de segundo, Matilde sintió un tirón desgarrador en su pecho. ¿Era cierto? ¿Era Santiago un desconocido? La bruma de la verdad y las mentiras se unió en su mente, y justo como sentía que se derrumbaba, todo se apagó, todo se volvió negro. El dispositivo dejó de emitir luz y se sumió en un silencio sepulcral. Nadie podía moverse, como si el tiempo hubiera parado. Matilde se sintió atrapada en la oscuridad, y en su interior, la única pregunta que resonaba era: ¿cuál era la verdadera historia que había estado esperando ser descubierta? El silencio se volvió abrumador y de repente, una luz resplandeciente se encendió, y en ella, una figura apareció. Era Santiago, pero no el Santiago que conocía. Tenía una mirada dura, una sonrisa que no era una sonrisa, y todo su ser irradiaba una energía antinatural. ¿Listo para descubrir la verdad? Matilde sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. ¿Quién era este hombre que se hacía llamar Santiago y qué significaba realmente todo esto? La luz resplandeciente pareció consumir todo a su alrededor. La figura de Santiago que había emergido de la oscuridad se transformó frente a los ojos atónitos de Matilde. No era el hombre que ella había amado. Su rostro, antes familiar, era ahora un enigma. Listo para descubrir la verdad, aquel Santiago ya no tenía la tristeza en sus ojos, solo una frialdad que calaba en el alma. Matilde sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué has hecho? ¡No eres él! Su voz temblaba, cada palabra desgarrada por el miedo. Se sentía como si un monstruo oculto se hubiera apoderado del hombre que una vez fue su esposo. Matilde, escúchame.
Hay algo más profundo que tú no entiendes, continuó Santiago, pero en sus ojos solo había distancia. Clara, con su rostro pálido, entendía más de lo que dejaba ver. ¿Qué está pasando? La confusión invadió a Luía. ¿Por qué no le crees? Antes de que Matilde pudiera responder, el dispositivo en la mano de Clara estalló con un brillo intenso. La luz azulada rebosaba, iluminando la habitación, y en ese momento algo en el aire cambió, como un temblor. El dispositivo emitió un zumbido ensordecedor y entonces, sin advertencia, se escuchó un grito desgarrador. ¡No! Matilde se dio la vuelta, horrorizada. Era Carlos, su primer amor, el hombre que había desaparecido de su vida hace más de 3 décadas a causa de un accidente trágico. El impacto fue como una bomba en plena explosión. Matilde sintió que el mundo se le venía abajo. Carlos, ¿pero cómo es posible? Sus manos temblaban, el corazón se le detuvo por un instante. Los murmullos se extendieron entre la multitud. La incredulidad reemplazó a la confusión en las caras de todos. ¡No puede ser!, exclamó Clara, y su expresión se transformó en pánico. Tú no deberías estar aquí, no ahora. Punto. Las luces de la pastelería parpadearon, como si estuviesen a punto de romperse. La tensión en el aire era densa y la atmósfera se había enfriado. Matilde sintió un nudo en el estómago. Lo que sabía apenas empezaba a ser una historia que nunca imaginó. Matilde, necesito que me escuches, dijo Carlos, acercándose un paso y mirando a Santiago con desafío. Todo lo que creíste que pasó no fue más que un montaje. No estaba muerto. Fui parte de la trama para protegerte. Cada palabra de Carlos resonaba como un trueno, y Matilde se sintió perder el equilibrio, con su mente girando como un trompo. ¿Protegerme? La incredulidad la abrumaba. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Quién te envió? Todo hace parte de un plan que lleva años construyéndose, respondió Carlos, mientras el aire se enrarecía. Roberto no es tu yerno porque es el jefe de una operación que me obligó a desaparecer. Me prometió que si volvía a entrar en tu vida, el peligro te alcanzaría a ti y a nuestra familia. Las palabras impactaron con la fuerza de un rayo. Matilde, aturdida, miró a Roberto, buscando respuestas. ¿Qué tienes que ver en esto? Yo solo quería protegerte, Matilde. No sabía que todo se saldría de control, murmuró Roberto, su mirada envuelta en arrepentimiento. La sala estalló en murmullos de confusión, un caos de dinámicas familiares y traiciones. Nadie entendía del todo. El corazón de Matilde latía con fuerza, un tambor desgarrador en su pecho. Todo lo que había creído verdadero se desmoronaba. Y en ese momento, mientras la multitud se preguntaba qué acción seguir, el dispositivo de Clara empezó a emitir un pitido agudo, una señal ominosa. ¡No! ¡Basta!, gritó Matilde, pero su voz quedó ahogada por el ruido. De repente, el dispositivo explotó en una luz fulgurante y el suelo bajo sus pies tembló. Los cuerpos se agacharon. La luz envolvía todo, como una ola que iba a tragarlos. ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora no!, crujió Santiago, al borde de la locura. Y en ese caos, Carlos se lanzó hacia Matilde, protegiéndola con su cuerpo en un acto instintivo. Fue un momento, una fracción de segundo de valentía que podría cambiarlo todo. Y entonces quedó todo en silencio. La luz se desvaneció y el caos se tornó en una calma inquietante. Los murmullos básicos de la multitud se silenciaron. Un polvo brilloso comenzaba a sentarse. Matilde, aturdida, miró a su alrededor. Todo había cambiado, pero no sabía cómo. Los recuerdos se arremolinaban en su mente, y al mirar a Carlos,
se dio cuenta de que cada decisión que había tomado estaba entretejida en un plano mucho más grande. ¿Qué hemos hecho? Fue lo único que pudo susurrar. Las revelaciones se dispersaron en el aire espeso, promesas de un caos que apenas comenzaba a desarrollarse. La pantalla del tiempo que habían conocido se había destrozado, y en sus piezas existían nuevas verdades a explorar. ¿Qué vendría después? ¿Qué sombras y luces emergentes formarían su nuevo destino? La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco que nunca se desvanecerá. La luz se disipó lentamente, y Matilde parpadeó, aturdida. Las imágenes de su vida comenzaron a clarificarse, y el eco de las verdades recién descubiertas retumbaba en su mente. Pero justo cuando pensaba que todo estaba en calma, un estruendo sordo sacudió la pastelería. Un cortinaje de polvo se elevó, y el pánico se adueñó de todos. ¡A la flor!, gritó alguien en la multitud. Pero ya era demasiado tarde. Un destello relampagueante brotó del fondo, y el aire olía a metal ardiente. Clara, con su rostro marcado por la decisión y un parpadeo de locura, se abalanzó hacia el centro de la sala. «No puedo dejar que esto suceda», exclamó. Los ojos de Luía estaban fijos en ella, llenos de miedo y confusión, y de pronto Clara presionó un botón más en el extraño dispositivo.